Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy, 19 de julio de 2017, en el DAX, gráfico 60 minutos como siempre, muchas líneas trazadas que ahora cuando termine la sesión voy a ir eliminando e ir centralizando un poco lo que es el gráfico de nuevo, porque está muy bien lo que teníamos aquí, pero creo que ahora hace falta analizar un poquito más quizá toda esta bajada de alguna manera para ver si realmente conseguimos llegar al final a los 12.100 que tenemos del DAX en el gap de las elecciones de Francia. Y bueno, comentando un poquito la sesión de hoy, esta mañana, fijaros dónde hemos amanecido, un poquito por encima del cierre de ayer, con un pequeño gap que se ha cerrado después de la apertura contado, 12.432 cierre de ayer, 446 apertura de hoy. El precio no ha podido superar al final todo este volumen que teníamos aquí del día 11, un volumen que además estaba fijado con una zona en minuto de ayer de volumen, donde el precio ayer hizo una pequeña parada y continuó hacia abajo para girarse de nuevo. Tenemos dos zonas donde hoy podría el precio trabajar por debajo. La primera sería 390, la segunda 414. Veremos si el precio llega aquí abajo, porque ayer, fijaros, fue un día bastante igual de volumen. Los picos estuvieron más o menos igual, no por ejemplo como estos días de aquí o este día de aquí que baja. Fue un volumen bastante constante durante todo el día, lo cual nos impide, entre comillas, ver dónde estuvieron las zonas de volumen en 15 minutos y en una hora de una forma más clara. Lo que sí que he dejado marcada es esta zona de aquí, y la que he dejado marcada también es toda esta zona de aquí, que coincide además con la zona que comentaba en una hora. Por arriba tenemos esta zona de aquí que ayer yo consideraría que es trabajada, 502. Veremos cómo reacciona el precio aquí. Y continuamos teniendo toda esta zona de aquí arriba, que ayer el precio no consiguió cerrar por muy poco. Era el gap que nos dejaron del viernes, perdón, del lunes. Y bueno, pues veremos si realmente el precio quiere volver hacia arriba o no. Por arriba tenemos aún pendiente de cerrar el 761, gap que dejó el día 26 de junio, con lo cual, bueno, pues estamos en medio de la nada. 300 puntos por arriba y se cierra un gap, 300 puntos por abajo y se cierra otro. Vamos a ver cómo responde. En 15 minutos, ¿cómo hemos planteado la sesión? Bueno, pues ayer el precio nos dejaba una zona también aquí en el 60, 64. Tenemos también una zona que veremos si es viable o no en el 500, con una zona de volumen del día de ayer en minuto, y tenemos las zonas de volumen aquí un poco más repartidas, pero aquí sí que se ve un poco más la diferencia, evidentemente mucho más ruido, pero las diferencias de volumen y presión son ya un poco mayores. La sesión de hoy, fijaros pues como el precio ha reado hacia arriba, después ha bajado, cerramos el gap, aquí no lo hemos cerrado por un punto, fijaros cómo intentan tirar de nuevo hacia arriba, cierran el gap aquí sí definitivamente, y lo cierran también en el contado, porque a veces nos dejan el gap abierto en el futuro, pero el contado continúa teniendo el gap abierto. Vamos a ver si os lo puedo poner aquí. No sé si hoy coincidía o no. Sí. Pues lo mismo. ¿De acuerdo? Se ha cerrado el gap contado, se ha cerrado el gap futuro, con lo cual el precio ya tiene una excusa para poder tirar poco a poco hacia arriba, si es que hay interés de los compradores para meterle caña. Y bueno, como hemos planteado la sesión, viendo todo esto, pues primero que todo comentar que hemos tenido una sesión hoy con un rango de nuevo, hoy ha sido un poco mayor, desde los máximos a los mínimos tenemos 42 puntos. El precio ha iniciado con la subida que comentábamos, ha salido la vela de máximo volumen por debajo de los 500 contratos, 460. Desde aquí no hemos podido pasar a la zona que teníamos en 15 minutos y la zona de volumen. Nos vamos hacia abajo, volvemos, testeamos este clúster de aquí, nos dejamos este gap y el precio se va hacia abajo, donde aparece un nuevo clúster, el segundo más alto de la sesión. Y aquí aparece una ineficiencia, los ceros que comentaba ayer. Fijaros cómo el precio sube, tocan la ineficiencia, la pagan y volvemos aquí, vuelven a tirar hacia arriba. Tenemos el clúster de apertura aquí que no he marcado, porque a ver, al final el clúster, el volumen era bajo y no se ha tocado. Volvemos hacia abajo y fijaros dónde sale otra vez un poco de volumen, mucho menos que las velas anteriores, así que el precio finalmente se acaba girando, porque los clústeres, como siempre os digo, si aparecen por abajo, cuidado, porque puede ser una señal de giro o acumulación, con lo cual hay que esperar a ver cómo se visitan o cómo se trabajan esos volúmenes anteriores. El precio cierra hacia arriba,
fijaros, aparece otro nuevo clúster muy cerca del de la apertura, aparece una nueva ineficiencia aquí, un 0, y fijaros cómo la vuelven a apagar y el precio vuelve a tirar hacia arriba. A partir de aquí no me acaba de gustar este giro que han hecho. Decido ver cómo reacciona el precio en toda esta zona y veo que veo que no pueden tirar hacia arriba un B y dejan el C justo en el clúster anterior. Idea de trading: si volvemos a tirar hacia arriba y volvemos a romper con fuerza toda esta zona, puede ser que nos vayamos a hacer el final de extensión, que estaría situado muy cerca del clúster anterior, cerrando este pequeño gap que nos hemos dejado. El precio tira hacia arriba, fijaros cómo rompen con fuerza, no con volumen, pero sí con presión de vela, todo lo que sería la zona del clúster. Se quedan por encima del VWAP, así que decido entrar largo. ¿Largo hasta dónde? Largo hasta aquí arriba, 12.460, un poquito antes del cierre del gap, aunque estaré muy atento porque por 2 puntos no nos vamos a dejar perder la jugada que hicimos ayer, y si el precio llega aquí le daremos salida manualmente antes de que haga un retroceso. Fijaros cómo el precio no consigue tirar, me parece esta mecha por aquí arriba, veo que los deltas no están ayudando, no están acompañando, y más después de que haya aparecido 149 deltas aquí después de este giro, y fijaros aquí solo aparecen 13, con lo cual empiezo a pensar que esta entrada no es correcta si no aparece volumen, con lo cual cuando veo que el precio se va hacia abajo decido salir con el IBEN puesto. Tengo el riesgo de que el precio baje a tocar aquí y salga hacia arriba, sí, pero fijaros el volumen que tenemos, menos de 100 contratos, es más, la mayoría por debajo de los 70 o 50 contratos. Así que bueno, no vamos a jugarnos el dinero aquí a la espera de que puedan hacer el movimiento que hicieron ayer, por abajo por arriba con mucho volumen, y sí que nos marquen dónde tenemos que ir a trabajar el precio, dónde está el movimiento y dónde nos tenemos que acoplar. Fijaros cómo el precio ha ido dejando todo de gaps pequeñitos en 30 segundos, normal, porque lo que os decía, el volumen así lo marca. Luego fijarse también en los deltas en este momento es un poco complicado porque no tenemos, o sea, no vamos a ver una diferencia de presión clara, no vamos a ver cómo el precio cambia, así que podemos estar aquí haciendo recuentos y mirando ineficiencias y tal, y al final lo único que veremos es ruido, porque no es el movimiento. Así que bueno, fijaros cómo vuelven a tocar esta zona de aquí abajo, vuelven a tirar hacia arriba, con lo cual hasta que no rompan con fuerza todo este lateral de aquí, es decir, que el precio, como puede hacer ahora, se vaya hacia abajo y venga a testear esto, cuidado, porque el precio nos puede dejar encerrados en una pequeña trampa y nosotros quedarnos aquí mirando o haciéndonos saltar algunos stops que no hace falta que nos salten, ¿de acuerdo? Si no hay presión clara, no entramos; si hay presión clara, entramos. Esto los últimos días me ha costado un poco, y la verdad es que ha habido operaciones buenas cuando sale la presión y malas cuando no sale, pensándome que ese es el momento de la presión, y eso es lo que hay que resistir, no hay que operar siempre, y solo en el momento en que nos demuestren que quieren mover el precio o que mueven el precio por la razón que sea hacia un lado o hacia otro. Así que bueno, ya tenemos la sesión terminada, hoy más pronto de lo habitual, 10:15. Vamos a ver qué hacen. No tenemos noticias hasta las 2:30, permisos de construcción en Estados Unidos. 14:30 o 15:30, ahora no recuerdo exactamente, aparecen las noticias del petróleo, ambientales del crudo, que pueden hacer algún movimiento en Dow Jones. Así que vamos a verlo cuando llegue el momento, y veremos si durante la sesión de la mañana, lo que queda de sesión, el precio consigue hacer algún movimiento técnico que pues acompañe la presión. Nosotros ya no lo operaremos, pero lo veremos. Así que nada, un saludo y que os vaya muy bien el trading. Hasta la tarde.